Bueno, empezó a abrirse el espacio. ¿Qué tal? Esperamos, como siempre, que puedan ingresar bueno, todos ustedes. Mientras tanto, ya está el doctor Carlos Hoevel acompañándonos, así que bueno, los esperamos y en un ratito empezamos, en un par de minutos. Mientras Carlos te cuento que ayer salió bárbaro, ayer el evento aquí del diálogo. Ah, cierto, que fue el diálogo, estuvo bueno. Estuvo bueno el panel de educación, estuvo Paola, estuvo Alieto, estuvo la participación del cardenal Poli, que estaba en Pilar a través de lo mandó grabado. Soledad Tajunia, bueno, tuvo un tema sobre el pucho de salud, viste que está por tener familia, mandó un mensaje, pues justo bueno, tuvo un problemita menor, por cierto, de salud, y una persona más que desde híbrida, una académica desde Israel, estuvo bárbaro el panel. Qué bueno. ¿Está grabado eso? Está todo grabado. Y hubo un panel fantástico con el embajador de Estados Unidos, de Israel, de Marruecos, de Emiratos Árabes y un tercer país de los que reconoció ahora Israel, todos juntos, que fue bellísimo realmente. Pero bueno, ya estamos en tiempo. Yo diría, para no sacar más tiempo, hola, ahora sí, formalmente presento una vez más nuestro seminario de libertad educativa, como es que se llama. Hoy lo tenemos a Carlos Hoevel. El doctor Carlos Hoevel, bueno, es miembro de la Academia Nacional de Educación y buen amigo, como me gusta a mí decir. Carlos, estás en tu casa, el espacio es tuyo. Mil gracias por participar. Bueno, Edgardo, gracias y gracias a todos los que están participando. Bueno, el título un poco refleja una investigación que vengo haciendo hace años, un poco de manera informal o casual fue surgiendo, porque a medida que yo hacía mis visitas a distintas universidades por cuestiones académicas, digamos, por congresos o por presentaciones de papers o cursos, tanto acá como en el exterior, empecé a percibir en casi todos los encuentros que tenía con profesores, en investigadores en distintas partes de Occidente en general, porque de Asia solamente he tenido noticias por otras personas, pero en general de Europa y Estados Unidos y de América Latina. Y empecé como a captar un clima de bastante desconcierto acerca de la situación de la universidad a nivel internacional, ¿no? Y a partir de ahí fue surgiendo la idea de investigar más este tema de una manera un poco más sistemática, y casi yo diría en las últimas 2 décadas, paralelamente a mi especialidad en filosofía social y en todos los temas que me dedico en materia más del field, digamos, que tengo, me he dedicado a investigar un poco la situación de las universidades a nivel internacional. Quiero hacer la salvedad de lo internacional porque lo que voy a decir no tiene quizás una relación tan directa con la situación que estamos viviendo en las universidades en la Argentina. Sí, hay una repercusión de lo que está pasando en el mundo, pero la situación en Argentina de las universidades públicas especialmente es bastante particular y está muy condicionada por la situación especialísima política del país, con un sistema universitario muy sui generis, diríamos, que no entra dentro de la general de la ley de lo que está sucediendo internacionalmente en muchas cosas, me parece a mí. Por eso voy a dejar entre paréntesis en mi presentación la cuestión de la Universidad Argentina para hablar más sobre la situación de las universidades a nivel internacional. Si me disculpan que haga esa especificación primero para no generar la idea de lo que estoy diciendo se aplica literalmente a la Argentina, porque no es así. Voy a compartirles un PowerPoint para ir llevando el tema, y voy a arrancar con una pequeña revisión histórica de la situación de la universidad. Y con eso creo que nos podemos orientar un poco mejor para ver lo que está pasando. Ahí les comparto este PowerPoint, no sé si se ve.
Espero que se vea. Sí, perfecto. Vamos, bueno. A ver, Bueno, ahí estoy. Perfectamente se ve. Sí, sí. Pantalla entera. El planteo que yo hago es que estamos en un proceso de transformación a nivel mundial de las universidades y que lo he rotulado de alguna manera después de hacer esta larga investigación, con muchos encuentros además, con profesores, con investigadores, con directivos, con administrativos, con rectores de muchas universidades. Se me ocurrió ponerle este nombre de industria académica para describir un poco lo que está sucediendo en las universidades a nivel internacional. Que no lo digo yo, sino que lo voy recogiendo de distintos autores y de distintos testimonios personales. Así que voy a arrancar, como les decía recién, haciendo una pequeña síntesis histórica o raconto histórico para ubicarnos y después ver cuáles serían los rasgos de esta industria académica en la cual está entrando la universidad o ha entrado la universidad a nivel general en el mundo, y señalar algunos problemas que creo que todos de alguna manera estamos reconociendo, pero que se han vuelto bastante acuciantes según lo que he podido recoger en este recorrido, ¿no? Y al final decir algunas cosas sobre algunos posibles caminos alternativos. Bueno, arranco con la parte histórica, como les decía. La primera sensación es la de que estamos viviendo, como les decía, un cambio realmente impactante del clima que se vive en las universidades en el mundo, y que yo lo denomino como el pasaje de la universidad tradicional, diríamos, que todos conocimos, a lo que sería la universidad dentro de una industria que llamo la industria académica. Acá les transcribo este texto de Malcolm Skilbeck, que en realidad es un informe que les presenta una serie de consultores a los rectores de las universidades irlandesas en el 2001, ya hace como 20 años de esto más, donde dice algo que define, me parece, el clima que están viviendo las universidades hoy. Dice: la universidad ya no es más un lugar tranquilo para enseñar y realizar trabajo académico a un ritmo pausado y contemplar el universo como ocurría en siglos pasados. Ahora es un potente negocio, complejo, demandante y competitivo, que requiere inversiones continuas y de gran escala. Bueno, claramente está definiendo el pasaje de la universidad tradicional a una universidad que pasa a ser parte de lo que sería un sector más de la economía, ¿no? Pero vamos a la parte histórica, como les decía recién. Si uno recorre un poquito la historia de la universidad, va a ver, como todos conocemos, un periodo de auge de lo que fue el origen de la universidad medieval. La universidad medieval, que sabemos nace en Bolonia y después se expande en distintas universidades europeas muy antiguas que arrancan Bolonia a fines del siglo XI, o sea, en el año 1000, después Cambridge, Oxford, Salamanca, todas las universidades que van surgiendo, París, a lo largo de la Edad Media, que tienen su auge en ese siglo XIII medieval y después tienen sus periodos de decadencia y de auge de nuevo. Pero finalmente hay una especie de apoltronamiento, diríamos, de las universidades tradicionales hacia mediados de la modernidad, hablamos del siglo XVIII, y empieza una decadencia, diríamos, de la universidad tradicional, ¿no? Esta universidad tradicional era una universidad formada por una corporación, digamos, de profesores unidos a estudiantes, para el estudio de algunas profesiones, por ejemplo, la profesión de pastor y de teólogo, la profesión de médico, la profesión de abogado, y después un estudio general que después derivó en lo que conocemos como el college en el mundo anglosajón. Pero básicamente era una corporación de estudiantes y profesores que lograron una cierta autonomía con respecto a otras instancias de la sociedad civil. Es cierto que después, desde el inicio, ¿no?, hay muchas instancias de la sociedad que tratan de intervenir en la universidad. De hecho, había grandes peleas en la Edad Media con esta situación, pero generalmente la universidad salía bastante airosa, aún frente a los grandes monarcas que trataban de controlarla, a pesar de
de las presiones que hubo durante siglos, se mantuvo una cierta autonomía de la lógica corporativa, diríamos, en el buen sentido de la palabra, de las universidades. Pero hacia más o menos el siglo XVIII empieza una decadencia importante de las universidades y un debate muy fuerte acerca de su utilidad. Primero en Inglaterra hay un debate entre los utilitaristas y los más clásicos. Por ejemplo, Adam Smith, cuando va a la Universidad de Oxford, se siente bastante decepcionado, lo mismo John Locke, y esperan una universidad más moderna, pero en Inglaterra tarda en llegar a esa universidad más ayornada, digamos, a los tiempos modernos, a los tiempos de la industria, de la economía. Y en Francia se produce un evento violento sobre las universidades que viene acompañando con ese evento violento que todos conocemos, que fue la Revolución Francesa, que, como pocas veces se dice, llega a suprimirse las universidades en Francia, las universidades de estilo medieval. Las cierran los revolucionarios y después Napoleón va a fundar en su reemplazo los famosos Grandes Écoles franceses, es decir, estos grandes escuelas. La más famosa fue la École Polytechnique, que en realidad eran escuelas de formación profesional para ingenieros y también para burócratas del Estado. Es decir, se transformó la universidad medieval, bastante autónoma con respecto a, como decía antes, al poder social y político, en unos colegios absolutamente adaptados a la utilidad estatal, ¿no? Y ahí surge lo que llamaríamos el modelo napoleónico de universidad, que es totalmente distinto al medieval original, ¿no? Porque el modelo napoleónico está formado por facultades organizadas alrededor de carreras profesionales, con vistas a formar un egresado que va directamente al mundo laboral, como les decía, ingenieros, médicos, abogados, y después también como funcionarios del Estado. Y este es un gran momento, un momento de corte muy abrupto de la historia de la universidad, que hay que tomarlo en cuenta para este tema que estoy señalando de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Este es un antecedente importante en donde de alguna forma se dice, bueno, las universidades tienen que estar al servicio del Estado, al servicio de la economía, y dejar de ser estos lugares de estudio autónomos como los habían pensado los medievales. Este es un primer antecedente de lo que sería la actual industria académica, diríamos. Y hay un segundo antecedente de cambio bastante importante, que es el surgimiento de un modelo que le compite al modelo napoleónico desde Alemania. Cuando se produce la Revolución Francesa y se extiende a través de Napoleón por toda Europa, los alemanes, y especialmente los estudiantes alemanes, reclaman reformas en todo sentido, pero también reformas universitarias, para salir de las universidades que ya estaban medievales, digamos que estaban en decadencia. Y en ese momento el rey de Prusia tiene la idea de imitar a Napoleón y armar una escuela tipo École Polytechnique en Berlín. Sin embargo, ahí hay una novedad interesante, porque le sale al cruce al rey de Prusia un personaje que va a cambiar la historia de la universidad en el mundo, que es Wilhelm von Humboldt. Y von Humboldt lo convence al rey de Prusia que abandone esta idea de imitar a Napoleón con su idea de una universidad puesta al servicio del Estado y de las profesiones puramente aplicadas, y le presenta un proyecto de una universidad renovada, diferente a la medieval, pero conservando el espíritu independiente, autónomo, dedicado al estudio de las universidades medievales, con un aditamento extra muy importante, que es la incorporación de las ciencias modernas y también de las profesiones dentro del estudio general de lo que sería la universidad medieval tradicional. Y acá surge, yo les puse ahí en el PowerPoint, el milagro de la Universidad Humboldtiana, porque el éxito que había tenido la reforma napoleónica hizo que, de las universidades en París, hizo que prácticamente todo el mundo estuviera mirando ese modelo
y que se empezara a replicar por todo el mundo el modelo napoleónico. De hecho, el modelo napoleónico de universidad organizada alrededor de carreras y facultades se va a extender, y profesiones, digamos, se va a extender por toda Europa y también por distintas partes del mundo, incluida América Latina y la Argentina. Nosotros, por ejemplo, tenemos el modelo napoleónico en la organización de nuestra universidad. Pero Humboldt le dice al rey de Prusia, no, no organices una universidad estilo napoleónico, eso tiene patas cortas, porque en realidad estamos entrando en una sociedad basada en el conocimiento, en la ciencia, y vamos a necesitar profundizar mucho más que lo que se estudia ahí en París en esas facultades puramente utilitarias. Necesitamos crear institutos de investigación, necesitamos crear laboratorios, necesitamos además de incluir las ciencias, reflexionar filosóficamente sobre los hallazgos de las ciencias, porque hay que orientar todo este conocimiento nuevo hacia fines elevados que, si nosotros dividimos a los estudiantes solamente por profesiones y los enfrascamos solamente en su especialidad, se va a perder esta unidad del conocimiento y esta profundidad que necesitamos desarrollar. Bueno, lo convence al rey de Prusia y Humboldt le da un presupuesto y Humboldt funda la Universidad de Berlín en 1810, que es una especie de milagro porque es convencer a un rey que ponga plata en algo que no le va a dar utilidad inmediata, ¿no? De hecho, el ideario de Humboldt era Wissenschaft und Bildung, es decir, ciencia y educación y formación. Bildung es más que educación, es formación integral, formación humanística, filosófica, hasta teológica, ¿no? Combinándola con la científica y también con la profesional, porque no es que dejaban afuera las profesiones, pero quedaban integradas en este tipo de ideal, diríamos, mucho más a largo plazo, mucho menos utilitarista que el que venía desarrollándose en Francia. No sé si hasta acá se ve, pero eso sería Perfectamente, sí, sí. la contraposición entre los dos modelos, el napoleónico y el humboldtiano, ¿no? Bueno, la evolución de los modelos es interesante también verla, porque el modelo napoleónico, como les decía, se extiende por todas partes del mundo, llega hasta acá, nosotros armamos nuestra universidad en base al modelo napoleónico, más tardíamente, pero se fue desarrollando. Sin embargo, el modelo humboldtiano va a tener también gradualmente mucho éxito, porque se va a empezar a comprobar que hace agua aparte del modelo francés napoleónico. Primero porque le faltan las ciencias en la universidad, no había investigación científica en París. De hecho, Madame Curie o Louis Pasteur, los grandes científicos franceses de la época, con sus grandes descubrimientos, hicieron todas sus investigaciones en sus casas, pagándose ellos mismos o pidiendo prestado para poder investigar. En cambio, en Alemania, los científicos tenían su laboratorio, tenían apoyo, tenían recursos. Hay que agregar algo del modelo humboldtiano, que originalmente era un modelo en donde la universidad era independiente del Estado, no estaba al servicio del Estado, y la idea de Humboldt era que se autofinanciara con recursos propios, por ejemplo, con campos, explotaciones de tierras, etcétera, que le dieran un endowment. La idea del endowment universitario la inventa Humboldt, de alguna forma, pero bueno, después de eso empiezan los problemas porque el Estado prusiano se va expandiendo, va siendo más ambicioso, empieza la Segunda Revolución Industrial, y allí tiene que ceder Humboldt en algunos puntos y la Universidad de Berlín termina dependiendo del Estado en varias cosas. Por ejemplo, en el nombramiento de los profesores, que en Alemania los nombra el ministro de Educación desde aquella época, profesores universitarios, tienen rango prácticamente, tienen un rango estatal, un rango de funcionario estatal muy importante, pero una dependencia del Estado. Sin embargo, el claustro universitario, a pesar de esta dependencia estatal, va a tener mucha fuerza en el modelo humboldtiano, y el espíritu científico y de conocimiento por sí mismo, sin aplicación inmediata práctica, va a ser su rasgo distintivo en relación al otro modelo, ¿no? Y además la idea de la interdisciplinaridad, de la unión de las ciencias o la interrelación de las ciencias y la visión filosófica por detrás de las ciencias, cosa que en el modelo napoleónico, que es el nuestro, de las carreras separadas, no se daba.
Pero como les decía, la evolución del modelo napoleónico y el humboldtiano va a ser primero enfrentados, pero después van a empezar a superponerse, porque muchos países van a empezar, que ya tenían el modelo napoleónico, empiezan a incorporar al modelo humboldtiano y a combinarlos y a fusionarlos a los dos. En el caso de Alemania, lo que pasó es que el Estado prusiano se fue apropiando de las universidades con cada vez más fuerza y perdieron esa libertad y esa gracia que tenían originalmente. Y yo diría que en el sometimiento de las universidades humboldtianas al Estado prusiano a finales del siglo XIX, o sea, muchos años después de su creación, tenemos los primeros antecedentes de lo que sería la industria académica. Pero voy a dar un paso más, que es el trasplante del modelo humboldtiano, que se va a trasplantar cuando empieza a ser sometido al estatismo, digamos, en Prusia, es trasplantado a Estados Unidos. Y este es realmente es un experimento, diríamos, impresionante, como fue el traslado del modelo humboldtiano a Estados Unidos. Estados Unidos tenía el sistema de college tipo inglés, con formación generalista, humanista, y con alguna formación especializada para las profesiones como la de pastor, la de abogado. Por ejemplo, Yale era una escuela de abogados. Harvard también tenía una escuela Divinity, digamos, de pastores, y lo mismo va a pasar con otras universidades. En general, no había investigación científica, ni había un desarrollo, diríamos, de un conocimiento muy profundo en las universidades estadounidenses hasta finales del siglo XIX. El gran cambio se va a producir cuando algunos profesores americanos viajan a Alemania y conocen el modelo humboldtiano. Y allí tienen la idea de trasladar el modelo humboldtiano a algunas universidades de Estados Unidos o crear algunas nuevas. Bueno, y este es el caso de las dos más famosas, primeras dos universidades humboldtianas, diría yo, de Estados Unidos, que son la Johns Hopkins, Hopkins y la Universidad de Chicago, ¿no? Yo conozco más Chicago por haber estudiado allá. Bueno, con Edgardo hablamos mucho de Chicago siempre, y Chicago realmente fue un experimento increíble, porque ahí en la foto se ve, no sé si la llegan a ver, Chicago está situada la Universidad de Chicago está situada en el sur de la ciudad de Chicago, y fíjense el contraste entre la ciudad llena de rascacielos y de una modernidad absoluta, y los quadrangles, los edificios con estilo gótico, estilo medieval, en pleno medio oeste americano, ¿no? Milton Friedman decía que Chicago era una combinación extraña entre Platón, o sea, la elevación total, Platón y carne de cerdo, porque Chicago era uno de los centros de exportación de carnes y granos más grandes del mundo. Desde el Heartland americano salían todos los productos por Chicago, por el lago Michigan, y después salían hacia el Atlántico. Y se le ocurre a este profesor americano, Harper, fundar una universidad al sur de la ciudad de Chicago con el ideario medieval, pero enseguida conoce este modelo humboldtiano y trae la idea de la investigación científica y el conocimiento por sí mismo, digamos, y no solamente dedicado a las profesiones, algo que naturalmente hubiera esperado a alguien para fundar una universidad en Chicago. Si vos fundás una universidad al lado de un imperio económico, pensás que vas a desarrollar un modelo más bien napoleónico, un modelo de formación de carreras para que la gente salga a tener rápidamente una aplicación en ese imperio o en ese emporio de riqueza que era Chicago. Sin embargo, a contracorriente, fundan esta universidad con el modelo humboldtiano de investigación científica, combinada además con estudios humanísticos, etc. Lo cual no quiere decir que no hubiera interés por lo económico, ni mucho menos, pero sí había un gran ideario de conocimiento humboldtiano ahí en Chicago. Lo mismo pasa en Johns Hopkins, también en otras universidades.
que inician este modelo Humboldtiano en Estados Unidos, en Princeton, cuando se arma el Instituto de Investigación en donde va a ir Einstein, por ejemplo, Flexner, que lo funda, el Instituto de Investigación Científica de Princeton. Bueno, así se va a desarrollar el nuevo modelo de universidad de investigación en Estados Unidos, que es un modelo Humboldtiano combinado con el modelo del college americano. Bueno, hasta acá vemos cómo se va trasladando este ideario, podríamos decir, original de la universidad, que era el medieval, del estudio por el conocimiento mismo y a largo plazo en relación con las necesidades de la sociedad, que se transforma con Humboldt y que se va trasladando de Alemania, en parte a Estados Unidos, en parte a Inglaterra, si se quiere, porque Oxford y Cambridge también se van a ir transformando en universidades humboldtianas al paso del tiempo, combinando la universidad medieval con la humboldtiana. Y por otro lado, el modelo napoleónico en otros países, también combinado con algo de humboldtiano, porque en la Argentina algo de humboldtiano tenemos en la UBA, por ejemplo, donde hay centros de investigación importantes que fueron desarrollándose junto con las carreras. En el caso de París, por ejemplo, los Grandes Écoles de Francia también se volvieron más humboldtianos con el paso del tiempo. O sea que es un modelo que fue influyendo en distintas partes del mundo. Pero voy a pasar entonces ahora a la gran transformación que va a sufrir este modelo y que es la base de la situación actual, a mi parecer, ¿no? Bueno, acá hay un episodio muy interesante, muy apasionante, medio cómico por momentos, o tragicómico si se ve la historia de lo que pasó, que fue una prueba que se hizo en Chicago, la primera prueba de reacción nuclear de la historia. Seguramente Edgardo habrá pasado bastantes horas en la famosa biblioteca Regenstein de la Universidad de Chicago, que es una biblioteca de varios pisos, como son las bibliotecas de las universidades americanas, y no solo pisos para arriba, sino varios subsuelos para abajo, donde uno además puede permanecer 24 horas en la biblioteca estudiando que nadie lo va a molestar, ¿no? Además hay salones hasta para descansar y quedarse toda la noche. Bueno, mientras estudiaba allá, me acuerdo quedándome hasta altas horas de la noche, alguien un día me comentó, vos sabés que acá en el subsuelo de esta biblioteca se hizo la primera prueba de reacción nuclear por Enrico Fermi, este famoso físico italiano que fue contratado por el gobierno de Estados Unidos para hacer esta prueba. No sé si exactamente fue abajo de la biblioteca, me impresionó bastante saber que había ocurrido eso abajo mismo donde yo estaba leyendo. Pero Carlos, Hablando te interrumpo. Sí, fue abajo, de- fue abajo. Bueno, a mí me impresionó un montón porque yo estudiaba en el tercer subsuelo y me dijeron que abajo estaba cerrada, lacrada la sala. bueno, entonces es así, porque después yo lo googleé y decía que también era debajo de la cancha de fútbol, Es pero que me ahí fue la parece cancha que... de fútbol. La biblioteca se construye sobre lo que fue el estadio de fútbol de la Universidad de Chicago. Claro, porque ahí estaba el estadio. Está Exacto, bien. exacto. Claro, que nosotros no lo Sí. conocimos. No, disculpa que te interrumpí. No, está perfecto, no. Es bueno el dato, porque yo tenía duda de si lo que me habían dicho era tan así, porque después vi otra cosa en internet. Pero bueno, volviendo a la anécdota, es una anécdota muy significativa, porque de alguna manera inicia un proceso de colaboración muy importante entre la Universidad Humboldtiana estadounidense y el gobierno o el Estado norteamericano. Obviamente por razones bélicas, por razones militares. Y a partir de acá, obviamente, esta prueba de reacción nuclear después se continuó en Los Álamos y terminó, como sabemos, en la construcción de las bombas atómicas. Pero esto no fue un episodio aislado, sino que inicia un proceso, como les decía, de colaboración entre el Estado norteamericano y las universidades, en donde ya se empieza a concebir la universidad que hasta ese momento tenía digamos, un ideario humboldtiano muy potente, es decir, de estudio de las ciencias y de las humanidades, con cierta relativa independencia
de las necesidades sociales, pasa a integrarse poco a poco o bastante drásticamente con el sistema militar industrial estadounidense, ¿no? Y acá va a surgir lo que un autor muy interesante va a describir como un proceso de degradación del dogma académico. Esta es una tesis de un famoso sociólogo, se llama Robert Nisbet. Nisbet fue el fundador del Departamento de Sociología de Berkeley, uno de los sociólogos más importantes de la historia de la sociología estadounidense, que hace en este libro, es un libro interesantísimo, porque hace el raconto del proceso de captura, digamos, de gran parte del sistema universitario americano por los objetivos del sistema militar industrial estadounidense. Primero militar, por obvias razones de la guerra, como las que vimos, y después de la guerra se prolonga con objetivos de investigación industrial muy importantes. Y como sabemos, se forma ese complejo en donde la universidad empieza a integrarse en el sistema económico americano, supervisado por el Estado americano y financiado en gran medida por el Estado americano, con lo cual podríamos decir que es en este momento en donde surge lo que llamaríamos la industria académica. Es decir, la integración de la universidad dentro de la economía como un sector más de la economía en función de la economía. Con lo cual aparece la cuestión de la permanencia o no del ideario humboldtiano que veníamos hablando y se da todo este debate que Nisbet lo describe muy bien. Nisbet también dice que una vez que vos, podríamos decir, entregás la llave del conocimiento científico, especialmente de los investigadores, a los programas políticamente orientados por el Estado, empieza a cambiar el sentido de la investigación y del conocimiento en la universidad. Ya empezás a ponerte al servicio de alguna manera de un objetivo. Perdón, tenía una cosa que se me cayó. De un objetivo externo a la universidad. Y entonces empieza a degradarse, dice Nisbet, el objetivo universitario original. Ahora, una vez que esto pasa, dice Nisbet, una vez que empieza a intervenir el Estado, primero por sus objetivos militares, después por sus objetivos económicos, también empiezan a incorporarse las empresas, y finalmente también va a surgir la presión de otros grupos de interés que no necesariamente tienen que ver con la economía, pero que empiezan a reclamar también sus beneficios inmediatos a la universidad, y que Nisbet va a atribuir este proceso de presiones de grupos de interés a todo el proceso de politización que se va a dar en la Universidad Americana, especialmente a partir de los años 50 y con una fuerza ya, como sabemos, muy, muy grande en los años 60, ¿no? Es muy interesante ver el vínculo entre la politización de la universidad de los 60 con la injerencia gubernamental y económica de los 40 y los 50. Yo no los había vinculado hasta que leía a Nisbet, porque claro, uno piensa, no, bueno, en realidad lo que hubo en los 60 fue una rebelión estudiantil. En cambio, lo ocurrido en los 40 y 50 fue una presión estatal o industrial sobre la universidad. Pero lo que dice Nisbet parece que tiene bastante sentido, porque él dice, una vez que vos dejás que la universidad se convierta en gran medida en un instrumento al servicio del Estado, militar o de los grupos de interés industriales asociados también al Estado, y vas cambiando el objetivo intrínseco de la universidad, que era el estudio por sí mismo, también otros grupos van a reclamar su porción en la torta. Y por eso los estudiantes, en realidad, dice Nisbet, no arrancan solamente sus protestas por las cuestiones que todos conocemos, la guerra de Vietnam, los derechos civiles, que son un elemento importante, y las distintas ideologías como el marxismo revivido en esa época. No solamente está esto, sino que está
todas las sospechas, según dice Nisbet, y también hay otros analistas europeos que leen en mayo del 68 en esta clave, sospecha de que quienes estaban a cargo de la universidad la están utilizando para distintos fines, y los estudiantes dicen, bueno, si la universidad se utiliza para esos fines, también que se utilice para los fines que nosotros tenemos, que nosotros como jóvenes y con estos ideales políticos tenemos. Y ahí viene también la vinculación de este proceso con la politización de la universidad en el mundo, y que en Estados Unidos, me estoy centrando en Estados Unidos porque creo que ha ejercido mucha influencia después sobre Europa y en gran medida, en alguna medida también sobre nosotros. Esta politización, si bien tuvo su auge en los 60, también se va a desarrollar mucho hasta la actualidad bajo otras formas, ¿no? Bueno, hay un autor que para mí es imprescindible para este momento clave de ruptura con el ideal humboldtiano y de utilización para varios fines de las universidades, que es Clark Kerr, ¿no? Su famoso libro, The Uses of the University, ¿no? Los usos de la universidad. Kerr era rector de la Universidad de Berkeley, presidente de la Universidad de Berkeley, y en California, y él señala que ha nacido una nueva universidad. Ya no es una universidad centrada en el conocimiento solamente, como un poco también defendía Nisbet, sino que es una universidad múltiple, con múltiples usos, múltiples utilidades, y que hay que gestionar esa lucha de grupos de interés. Esto lo escribe en el año 66, cuando él ya había sufrido en su propia universidad las rebeliones universitarias, que arrancan antes que en París, en Estados Unidos, ¿no? Y entonces él, de alguna manera, blanquea la situación y dice, bueno, ya no pensemos más en el ideal humboldtiano o en la universidad en sentido clásico, sino que aceptemos este nuevo tipo de universidad. Bueno, voy a pasar ahora a lo que creo que es la situación actual. En los años 60, todavía estamos, como son estos años que estoy describiendo, en un momento de auge económico, todavía de gran prosperidad, de muchos fondos para las universidades, tanto en Estados Unidos como en Europa, y también en nuestro continente, para la Argentina sobre todo, ¿no? El momento mejor de la uva, por ejemplo. Después en el mundo, del otro lado de la cortina de hierro, es otro asunto, pero el desarrollo de la economía keynesiana había permitido financiar las universidades casi ilimitadamente, y la integración a lo económico estatal de las universidades se hacía con bastante tranquilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Estado no pedía rendir demasiadas cuentas, o las empresas que hacían sus inversiones en los proyectos de investigación que se van a desarrollar en las universidades estadounidenses, no pedían demasiadas cuentas acerca de los resultados. O si, digamos, confiaban de alguna manera, entregaban un presupuesto a un grupo de investigadores, a un rector, a una universidad, a un departamento, y después, bueno, esperaban a un mediano plazo, un corto mediano plazo resultados, pero sin una medición exhaustiva. Bueno, eso se va a terminar en todos los ámbitos del Estado en el mundo, por el endeudamiento, la inflación, la crisis del petróleo, como sabemos, los años 70, y allí es donde empieza a surgir un nuevo tipo de relación entre el Estado, el mercado, diríamos, o el mundo económico y las universidades, que no abandona esta idea que nace en la Segunda Guerra Mundial de colocar a las universidades al servicio, diríamos, del sistema industrial económico, pero sí, no abandona ese ideario, pero sí cambia la modalidad en la cual se confían los fondos de parte del Estado, especialmente a la universidad. Y ahí surge, en varias partes del mundo, un nuevo modelo de relación entre el Estado y la universidad, y la educación en general, pero la universidad en particular, que los especialistas en educación o en política educativa llaman el Estado evaluador.
Porque lo que había hasta los años 50, 60 y principios de los 70 era un Estado burocrático que financiaba, keynesiano, que financiaba más o menos ilimitadamente a la universidad, y la evaluación del rendimiento de esos fondos, de los resultados de esos fondos, la hacía la propia universidad con su propia autonomía. Es decir, esa es la diferencia entre la situación de la industria académica previa a los años 70, me parece, y la actual. Es que las universidades progresivamente ingresaban en el sistema estatal económico como un sector más, pero el control o la evaluación del uso de los fondos y por lo tanto la intervención dentro de las actividades internas de las universidades era mínima por parte del Estado. No había una intervención porque sobraban los fondos y entonces no había tanto interés en controlar su buen uso. ¿Cómo va a cambiar la situación cuando empieza a escasear el dinero? Y allí es donde surge un nuevo modelo de relación entre el Estado y la universidad, que va a ser el Estado evaluador. El Estado evaluador implica un nuevo tipo de relación que lo voy a mostrar acá en el PowerPoint, y que lo desarrollan varios autores. Yo estuve entrevistando para esta investigación, entrevisté un montón de gente, y entre ellos hay un investigador muy interesante, se llama Michael Power, que tiene un estudio, es un especialista en todo lo que es auditoría, y el modo en que se va desarrollando lo que él llama rituales de verificación de buenas acciones o buenas prácticas por parte del Estado y organismos de control sobre distintas instituciones de la sociedad. Lo entrevisté ahí en el London School of Economics, y su libro, The Audit Society, describe todo tipo de auditorías, y entre ellas las auditorías a las universidades. Y él dice, bueno, esto nace a partir de los años 80, 90, especialmente en Inglaterra, y acá pasamos al mundo británico, en donde se va a desarrollar como en ningún lado del mundo el Estado evaluador sobre el sistema educativo en general y el sistema universitario en particular. ¿Y cómo actúa el Estado evaluador? Bueno, el Estado evaluador actúa como lo conocemos hoy en el mundo actual, en la universidad actual, que es a través de un sistema por el cual interviene dentro de las universidades con un método diferente al del Estado burocrático tradicional. En el Estado burocrático tradicional simplemente entrega los fondos a las autoridades de la universidad, hablamos tanto de las universidades públicas como de algunas privadas, porque en Estados Unidos las inversiones, y en Inglaterra y en muchos países, el Estado invierte también en las universidades privadas en proyectos de investigación o financiando con becas a estudiantes. En el caso del paso al modelo del Estado evaluador, deja de entregar el dinero así a ciegas e intenta crear un sistema de medición o de auditoría del rendimiento de esos fondos. Y allí surge una creación que también los especialistas en educación y los economistas conocen, que son los cuasimercados. Es decir, el intento de reproducir en una institución como la universidad, o puede pasar en un hospital o en distintos lugares, que no tienen en sus actividades una lógica intrínsecamente mercantil, intentar reproducir lo que sucede en un mercado para lograr los resultados de eficiencia y de uso, digamos, de uso eficiente de los recursos en un ámbito que no tiene como propia lógica la lógica del mercado. ¿Y cómo se arma un cuasi-mercado? Es decir, es una imitación de un mercado. Bueno, para eso tenés que reformar las actividades que se realizan en la universidad, tanto de docencia como de investigación, para convertir esas actividades que hasta ese momento eran una caja negra, podríamos decir, el aula, por ejemplo, el docente en el aula, le das unos recursos, que es su sueldo, una infraestructura, etc. Y dentro del aula ese docente empieza a hacer cosas
con sus estudiantes. Los estudiantes invirtieron, sus familias invirtieron, el Estado invirtió mucha gente ahí, pero dentro de esa aula es una caja negra. Lo que se hace con esos recursos lo decide el docente. Los resultados que esperan lograrse los decide el docente. Es decir, hasta el momento previo a la industria académica y a la intervención del modelo Estado evaluador, el aula es un lugar sagrado, digamos, del docente. Lo mismo el laboratorio del científico o el departamento de investigación. Lo manejan los científicos, lo manejan con la lógica de los problemas científicos. ¿Qué pasa con el Estado evaluador? Dice, no, esto no puede ser, porque esto es una caja negra. Yo no puedo ver la eficiencia o la ineficiencia de lo que se hace adentro del aula o adentro del laboratorio si no convierto las actividades que se realizan en esos dos ámbitos en algo mensurable, como sucede en un mercado donde yo tengo que entregar un producto que va a tener un precio, que alguien lo va a valorar por más o por menos y va a tener finalmente un precio y va a competir con otros productos. Y por lo tanto es evaluable, es medible la eficiencia que pueda tener quien realiza esas actividades. No sé si se entiende, ¿no? Bueno, el modelo de Estado evaluador intenta intervenir dentro de las universidades para crear dentro y por fuera y entre las universidades cuasimercados en todos los temas. Por ejemplo, en la docencia, vos tenías antes la cátedra, que era un lugar también cerrado, que no se sabía qué podía pasar ahí adentro. Hay que desarmar la cátedra, convertirla en curso para que sea más fácilmente mensurable. Hay que también convertirlo en cursos cortos, que vos puedas de alguna manera realizar una transacción con esos cursos, los propios alumnos puedan elegirlos como productos mensurables, y a su vez dentro de las aulas también medir las actividades que se hacen con una serie de medidas de evaluación. Lo mismo pasa con el laboratorio o el departamento de investigación, convertir los trabajos que se hacen ahí adentro en productos que puedan entrar dentro de un cuasimercado. Por ejemplo, está el famoso cuasimercado de los papers, ¿no? Que compiten en dónde, y dónde adquieren su precio. Bueno, adquieren su precio en las revistas indexadas, y a su vez las revistas indexadas adquieren su precio compitiendo dentro del sistema de las indexaciones, y a su vez todos esos sistemas, las universidades o departamentos que entran dentro del cuasimercado de universidades compiten con los rankings, y los profesores también son rankeados, etcétera, etcétera. Con lo cual, el Estado, este es un sistema creado o incentivado por el Estado. ¿Para qué? Para lograr que las universidades logren transparentizar, digamos, sus procedimientos, y por eso poder medir la inversión que se hace y lograr ver qué output verdadero tiene y qué nivel de eficiencia o beneficencia tiene. Es decir, cuando se habla de cuasimercados y el modelo de la industria académica, no es una liberalización de la universidad de acuerdo a la oferta y demanda de padres y estudiantes o de gente interesada en leer los trabajos de los científicos. Esa sería una visión equivocada. En realidad lo que está sucediendo es un proceso de creación artificial de un sistema de competencia y de mercado por parte del Estado con fines que son del Estado, en los cuales sí pueden participar intereses privados, como pueden participar, supongamos, las editoriales que logran tener posiciones importantes dentro del mercado de papers, o pueden intervenir también las empresas que quieren tener graduados de tales universidades y apoyan este tipo de mediciones de eficiencia de los profesores, etcétera, etcétera. Pero en realidad todo el sistema, en mi opinión, está precedido por esta idea intervencionista del Estado que no es que retrocede, sino que crece, pero cambiando de método, ¿no? Bueno, acá hay otro punto que es el tema del uso de la teoría del capital humano. Nosotros conocemos la teoría del capital humano de Schultz y Gary Becker,
y se la usa dentro de esta perspectiva justamente para justificar esta intervención, diríamos, estatal, o de las organizaciones de auditoría o de las organizaciones de acreditación, como puede ser acá la CONIAU, pero en todos los países hay organizaciones, organismos que evalúan la actividad interna de las universidades, con la justificación de que hay que abrir la caja negra de la educación, de la docencia y de la investigación, para ver el nivel de eficiencia que tienen esas actividades y, en todo caso, intervenir para aumentarlo y lograr que el capital humano o el capital intelectual que se produce dentro de esas cajas negras aumente, tanto para los individuos, que van a lograr mejores sueldos o mejores trabajos, como para el Estado y la sociedad en general, que va a lograr la producción de conocimiento más útil y por lo tanto va a redundar en una mejor economía para todos. Acá entra entonces, no necesariamente fue la intención, me parece, de Becker o de Schultz, esta intervención de las universidades. Me parece que es el uso de la teoría del capital humano y de la teoría de la educación, de la economía de la educación, de manera generalizada para realizar esta intervención sobre la universidad. Es decir, en palabras sencillas sería decir, bueno, si yo invierto tanto en la universidad como Estado o como familias, como fuera, tengo el derecho de intervenir en analizar la eficiencia del proceso del uso de mis recursos, incluso para aumentar su eficiencia, para lograr un output que finalmente me redunde, porque yo soy el que invierte y tengo el derecho, por lo tanto, de intervenir dentro del proceso de mi inversión. Bueno, esto da lugar a un tercer paso, que es lo que llamamos el nuevo management universitario. Es decir, vos tenés que cambiar el modo de gobernar las universidades para lograr esto, porque el viejo modo, el profesor a cargo de la cátedra, el director de departamento, o el jefe de laboratorio, o el científico a cargo, el profesor investigador a cargo de un equipo de científicos, tienen una lógica diferente a la de eficientizar los recursos. Y por lo tanto, hay que cambiar esa lógica y introducir mecanismos de medición o de evaluación dentro de la propia institución que modifiquen el modo de hacer las cosas, que ya un poco lo describí al hablar de la evaluación de los papers, como evaluación de la investigación o evaluación de la docencia. En el caso de la docencia, por ejemplo, están las mediciones o las encuestas a los alumnos y otras mediciones cuantitativas que se aplican a los profesores. Y todo el proceso de financiamiento también va a cambiar, porque va a estar ligado a la performance o a la eficiencia que tengan los actores. Por lo tanto, tenés que cambiar también el modelo de gobierno de la universidad, pasar de un modelo académico basado en la colegiatura, en la discusión de cuestiones científicas o pedagógicas, y pasar a un modelo más bien managerial y burocrático, en el sentido de una burocracia que esté permanentemente midiendo los resultados. Acá hay un libro muy interesante de Benjamin Ginsberg que habla sobre la caída de los profesores en las universidades, un poco una idea que presenta Alfonso Borrero Cabal, que dice: el administrador, más que el profesor, es hoy la figura central de la universidad. Creo que esto es muy fuerte en muchas universidades, ¿no? Bueno, y para ir cerrando la idea, bueno, hay un mapa que uno podría hacer de la industria académica, dónde esto avanza más, dónde menos. Yo donde más lo vi avanzar es en el Reino Unido, ¿no? En el Reino Unido directamente hay un control absoluto por parte del Estado de las universidades. No avanza tanto sobre Cambridge y Oxford porque tienen su reputación histórica, pero sí sobre todo el resto, con esta lógica. En Estados Unidos hay una combinación, porque en Estados Unidos siempre tuvo mucha fuerza la
la universidad privada, con las communities locales, y todo el sistema de auditoría lo inventaron ellos, todo el sistema de acreditación de las universidades, pero era un sistema optativo y descentralizado. O sea, vos podías, como universidad, acreditar tus carreras a una acreditadora regional con el objetivo de que las familias pudieran ver, bueno, algún tipo de comparación entre lo que vos estabas haciendo y lo que hacían otras universidades. Pero era algo libre y descentralizado. En Estados Unidos hoy esto va en tendencia a la centralización, muchas universidades privadas han sufrido intervenciones, y además hay una ruptura del equilibrio entre el lado, digamos, económico y el lado científico, o del conocimiento como búsqueda independiente, ¿no? Que se ha acentuado en los últimos años con mucha fuerza. En Europa continental está el tema de Bolonia. El tema de Bolonia es muy interesante, no tengo tiempo ahora de analizarlo, pero el Acuerdo de Bolonia en realidad nació como una idea de comunicar las universidades europeas y los estudiantes al estilo medieval humboldtiano, pero ahí después intervino la Comisión Europea y le dio un rasgo absolutamente burocrático, creando un sistema de organización que hoy está muy en cuestión, como muchas de las cuestiones de la burocratización en Europa. Bueno, en el Extremo Oriente también hay un camino bastante importante hecho hacia esta industrialización rápida de la universidad o sometimiento a este tipo de control. Y en América Latina es un mix entre países que avanzaron mucho en esta línea, el caso de Chile, por ejemplo, Colombia bastante, México un poco menos, más mezclado, Brasil también más mezclado, y la Argentina, que diríamos es de los últimos en entrar en esto, hay menos, hay más una burocratización tradicional y un corporativismo tradicional, especialmente en las universidades públicas, ¿no? Australia y Nueva Zelanda, que fueron también vanguardistas, estilo Gran Bretaña en este asunto, están bastante en retroceso en estas cuestiones. Bueno, me quedé sin tiempo, pero acá vendría el análisis de los críticos de todo esto, ¿no? Los críticos sostienen que en realidad muchos de estos sistemas de control que se han establecido en las universidades son exagerados y contraproducentes, y que están produciendo muchos deterioros en muchos aspectos y efectos contraproducentes. No tengo tiempo de desarrollarlos, pero acá les puedo transmitir varios ejemplos en el campo de la docencia, que se resumirían en la idea de que el profesor, acosado por una burocratización cada vez mayor, como dice Peter Murphy, que es un especialista en el tema en Australia, queda de alguna manera alienada o rota el centro de lo que era la relación entre profesor y alumno en las universidades. Bueno, hay muchos análisis sobre la caída del aprendizaje también en relación a esto. Y después un tema fascinante es las consecuencias sobre la investigación, ¿no? Yo entrevisté a varios investigadores en distintas partes del mundo. El que más me llamó la atención fue Peter Lawrence, que es un biólogo celular de Cambridge, que señala, bueno, él dice, gran parte de lo que está sucediendo en la ciencia, él me decía, bueno, le digo, de todo lo que hay en la ciencia hoy, ¿cómo la ves? Me dice, mirá, en la ciencia hoy se produce esto, y me hace este gesto, una cantidad gigantesca de papers y de investigaciones. Y lo real es esto, me dice. Es del tamaño de una manzana. ¿Por qué? Y porque todos buscan el dinero. Entonces están presentando constantemente planes de investigación y posibles resultados que nunca van a obtener, pero que van a fingir para poder obtener los recursos, ¿no? Es decir, cuando vos centrás todos los incentivos en la idea del rendimiento, bueno, todos van a querer mostrar rendimientos de todo tipo y van a inventar posibles resultados que nunca van a ocurrir, ¿no? Después hay otro economista, hay otro científico, otro investigador muy interesante, que es Bruno Frey, que es un economista de Zurich, que tiene un paper que se lo recomiendo,
que se llama Publishing as Prostitution, que genera un escándalo tremendo, ¿no? Porque él dice que gran parte de la investigación en economía hoy es un acto de prostitución. Y lo desarrolla en este paper famoso, que generó bastante escándalo, en donde describe, incluso con teoría de juegos, todo el juego que se da entre gran parte de los profesores que publican y las revistas indexadas, que realmente terminan publicando, en muchos casos, artículos que han sido ya cambiados totalmente en su sentido, y que Frey, que ha publicado en todas partes, describe como una verdadera prostitución intelectual. Después hay otro investigador que se llama Peter Murphy, que entrevisté por Zoom, y él me explicaba, él es un especialista en innovación, y él dice, en realidad, nuestra época, con toda esta obsesión por los resultados, termina siendo una época de falta de creatividad e innovación. Es tal el nivel de presión para evaluar los resultados en revistas indexadas, en rankings, etcétera, que se desarrolla el efecto contrario, que es el conformismo, y la creatividad y la innovación, que se genera únicamente cuando hay libertad, van desapareciendo. Bueno, él tiene todo un estudio histórico sobre la relación entre universidades e innovación, y sostiene que en nuestra época hay una caída y no un aumento de la innovación. Y después están los descontentos en cuanto a los resultados laborales de toda esta transformación que va como, digamos, en la línea opuesta a lo que sería el desarrollo más humboldtiano de la universidad, que es la total desproporción entre lo que invierten la mayoría de los estudiantes en el mundo para estudiar en una universidad, salvo en la Argentina, que es barata, pero en todas partes invierten recursos que no tienen, y los estados también están invirtiendo, y los resultados a nivel de sueldos y de posibilidades laborales no son para nada claros. Más bien van tendiendo a ser negativos. No tengo acá los datos, no puedo mostrar los datos, pero es muy impresionante la dificultad de salida laboral de gente que ha invertido muchísimo dinero en un tipo de educación que termina finalmente, paradójicamente, siendo ineficiente. Peter Thiel, que es el fundador de PayPal, incluso sugirió a muchos estudiantes de college que no pasaran por la universidad, que era una inversión inútil, y que si tenían una visión utilitarista era mejor ir directamente a Silicon Valley y usar los fondos que tenían. Es más, él les regalaba una beca para no estudiar y para directamente irse a trabajar. Bueno, acá hay todo un análisis que habría que hacer, que es el tema de los errores conceptuales que yo creo que hay detrás de esta visión, que para mí se centran alrededor, sobre todo, de la ley de Campbell, que básicamente dice que cuando vos colocás indicadores cuantitativos para medir o para fomentar determinadas acciones, producís, si lo haces de manera indiscriminada, el efecto contrario al que querías lograr. Él lo demostró con muchos trabajos empíricos hechos en distintas áreas, en la policía, en la salud, donde se le colocaba el incentivo a un policía de aumentar su sueldo de acuerdo a la performance de los delitos resueltos, y todos a la semana venían con 5, 6 o 10 delincuentes, 10 veces más de lo que habían detenido en toda su carrera. Pero claro, terminaron siendo delitos que no eran ciertos, un montón de fraude, ¿no? Hoy tenemos eso en los doctorados, en las maestrías, en la cantidad de fraude académico que se produce por la desesperación de la gente de obtener las señales o, digamos, las credenciales que supuestamente le van a permitir avanzar, ¿no? Campbell no es que esté en contra de las mediciones, pero Campbell decía, no, midamos después de que han sucedido las cosas y no colocarle la zanahoria constantemente a la gente, que destruye en gran medida la motivación intrínseca que puedan tener muchos en la ciencia o en el conocimiento. Bueno, hay muchas otras cosas más. Yo creo que sería bueno mejor dialogar, pero creo que hay un problema de pérdida del ideal intelectual en la universidad actual,
Creo que es fundamental repensar cómo se vuelve a reequilibrar la conversación, como diría Michael Oakeshott, en donde vuelve a resurgir un poco eso que motivó a todas las personas que entran a las universidades a entrar a las universidades, ¿no? Los estudiantes interesados, los profesores interesados, y cómo lograr que los incentivos o el sistema de incentivos y de gobierno de la universidad no termine ahogando o produciendo efectos contraproducentes, ¿no? Hay muchos libros hoy que desarrollan este conflicto, ¿no?, entre la universidad y la industria académica. El más práctico de todos es el de Derek Bock, que lo habíamos visto con Edgardo en una reunión que tuvimos con Enrique Aguilar y otros rectores de universidades, donde él desarrolla un poco, bueno, el rector universitario tiene que compatibilizar esta presión de la industria académica y de todo el sistema burocrático con los objetivos de lo que es una universidad clásica, diríamos. Y no es fácil, no es nada fácil cómo equilibrar las dos cosas. Él, sin ir a un idealismo de una torre de marfil, trata de mostrar el modo de ir llevando adelante sin destruir ese ideal humboldtiano más original. Y después hay otros, por ejemplo, Stefan Collini, que es un investigador británico, tiene este libro que para mí es una joya, que se llama What Are Universities For?, que tiene un título simple, pero que explica toda esta situación de una manera genial y muestra las paradojas de cuando vos te obsesionás por el rendimiento, terminás produciendo algo contrario, ¿no? Nuccio Ordine, un italiano, también lo dice en otro libro muy, muy divertido que se llama La utilidad de lo inútil. Y también este investigador que les mencionaba, Peter Murphy, donde dice, cuidado, este sistema de burocratización de las universidades no te lleva a una innovación. El hecho de ponerlas al servicio de todo este sistema tan rígido de performance, en realidad te lleva a economías sin innovación, porque quita la creatividad y más bien genera el conformismo, ¿no? Bueno, finalmente me da un poco de vergüenza, pero hago autopropaganda de mi libro, donde desarrollo mejor esto que apenas pude esbozar en este rápido recorrido. Gracias, Carlos. Tenemos mil gracias, por cierto. Yo tengo preguntas mías, pero como siempre prefiero dedicar los minutos que nos quedan a preguntas del público. Y si hay tiempo, bueno, te paso una pregunta. Federico Weiss nos pone dos preguntas. Voy con la primera. ¿Qué puedes contarnos sobre el lobby en torno a las universidades, ¿no? ¿Qué tanto sucede? ¿Con qué fines? ¿Y de parte de qué actores e instituciones de la sociedad se encuentra ese lobby que rodea a las universidades? Bueno, sí, un poco ya lo mencioné, me parece, ¿no? Creo que hay de todo, digamos. Es muy interesante la descripción que hacen muchos de lo que está pasando en Estados Unidos con la presión de determinadas industrias sobre las universidades, ¿no? Por ejemplo, la farmacéutica es medio escandaloso lo que pasó en los últimos 30 años. Después están todos los intereses políticos muy fuertes e ideológicos que en el caso de norteamericano han llegado a extremos de intervenir prácticamente en la libertad de palabra en la universidad americana, ¿no? Pero eso se está extendiendo también a otros países. En el caso argentino, me parece que es aparte porque hay toda una fantasía de que la universidad argentina, la universidad pública argentina es totalmente pública. Si uno entra en el entramado de la universidad pública, lamentablemente empieza a encontrar todo tipo de kioscos. Lo mismo pasa con el sistema de investigación. Entonces, tampoco es que lo público te garantiza para nada el poder ser penetrado por lobbies o grupos de interés o captura patrimonialista, ¿no? No sé, habría mucho para decir sobre este tema. Ok. Te hago una pregunta que, bueno,
siempre tengo en mente que en realidad te podría estar haciendo Alieto Guadani, que con quien la hemos charlado un montón, que es el tema de justamente cómo evaluar a las universidades. ¿Por qué no evaluarla por resultados en lugar de por procesos, con un examen para todo graduado, como en Brasil, de fin de universidad, que sea anónimo, obligatorio, y que al fin y al cabo esté evaluando bueno, lo que están generando las distintas universidades y que por supuesto sea público ese resultado. ¿No sería mucho más práctico estar evaluando los procesos que... Lo digo como rector de la universidad, que siempre me están evaluando procesos y uno muchas veces está haciendo maquillaje directamente. Es la realidad. Totalmente de acuerdo, sí, en eso creo que lo de Alieto es clarísimo, porque primero que todas las evaluaciones, no sé, cuando entras con una auditoría, una universidad o una consultora, bueno, son todas encuestas, percepciones subjetivas. Y después todo este proceso, como bien decís, de maquillaje permanente, en donde todo el mundo está presentando lo que supuestamente hace y lo que supuestamente logra. Lo otro es bien concreto y volver al tema del conocimiento, o sea, ¿qué nivel de conocimiento y qué nivel de aprendizaje real tenés? Y bueno, lo vas a medir a través de un examen de egreso, como lo mismo, bueno, pasa en el tema del secundario, ¿no? Más Si vos vale. tuvieras el final del secundario, un examen que evalúe realmente los contenidos y las capacidades básicas de los chicos, ya tendrías otra base, ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso. Para mí todas estas intervenciones, algunas también, pero muchas son contraproducentes y son un gasto aparte de recursos, porque Es una tienes que tener un organización. ejército para estar permanentemente controlando a la gente y todo justificándolo con papeles. No, sí, de acuerdo. Nos estamos quedando sin tiempo. Voy a una última pregunta de Federico Weiss. Te pregunta Federico si viste el documental Inside Shop, que muestra cómo docentes de Harvard y de Berkeley y otras universidades reciben pagos, side payment, ¿no? Pagos aparte para distorsionar o no enseñar lo que correspondía. Yo no lo vi el documental y te pregunta si sucede aún y aclara que no está hablando de politización en la universidad. No, no, sí, sí, lo vi, me pareció buenísimo, sí, y sí, que hay un caso, que no voy a decir el nombre, de un profesor que fue consultado muy poco tiempo antes de la crisis financiera en 2008 por el caso de Islandia. Y en realidad él había trabajado en la Reserva Federal y era profesor. Y bueno, el gobierno islandés lo contrató para hacer una auditoría del sistema financiero islandés y sacó un informe que además lo presentaba como un informe académico científico, sosteniendo riesgo cero prácticamente del sistema islandés, del sistema financiero islandés. Ese profesor era muy gracioso, porque nosotros en la revista de la UCA lo habíamos contactado por un paper que había publicado y nos lo dio para publicar, lo tradujimos meses antes de la crisis. Bueno, y aparece en la película. Pero ¿por qué aparece? Porque el tipo lo van a investigar de por qué había dado ese ok, pero tan irresponsable, algo que se veía claramente que estaba mal de base todo el sistema financiero irlandés. Y cuando lo revisan, van a ver el currículum y él había modificado, borrado el not risky, digamos, y el not lo había borrado y había quedado el risky. Aparece en el documental, ¿no? Es Y a fantástico. raíz de eso empiezan a entrevistar a una cantidad de profesores de universidades famosas y empiezan a descubrir la red de intereses. Yo no digo que obviamente hay profesores que son puramente académicos y otros que son semi-académicos y que trabajan en el mundo profesional, y que también es lógico que las universidades que esos profesores puedan hacer consultorías, pero bueno, tiene que haber, ahí ya entra dentro de la ética de las personas, ¿no? Y del clima que se viva. Pues si vos estás en un clima fundamentalmente universitario, sabés
bueno, que tiene un límite el uso que vos puedas hacer comercial o puramente comercial de tu conocimiento. Depende mucho del clima que haya en la universidad. Evidentemente algo pasó en las universidades estadounidenses en aquel momento y sigue pasando como para que tantos estén tan involucrados en estas redes, ¿no? Así, un clima que no favorecía. El mundo está en un momento raro, por así decirlo. Y para ir cerrando, yo pensaba en febrero, creo, ¿qué fue febrero de este año? Participé en un Liberty Fan en la Marroquín sobre universidad y educación superior. Y las restricciones que están surgiendo a lo que uno puede decir o no en clase para no afectar a un tercero, limita a niveles absurdos a que en facultades de Derecho no se pueden tratar ciertos temas porque, bueno, agreden la sensibilidad de estudiantes. O sea, es eso. Y bueno, yo creo que ahí lo de Nisbet es bastante lúcido, porque él dice, una vez que vos intervenís en las universidades con agentes externos que empiezan a auditar y empiezan después grupos de interés de uno y de otro, entran todos, y ya después entran los distintos grupos ideológicos, y el criterio para, para funcionar de la universidad deja de ser el criterio académico para ser el criterio de las ideologías, de los intereses del Estado, de quien sea, ¿no? Se convierte en una lucha entre grupos de interés. Entonces, por eso es tan importante mantener la autonomía de las universidades y el predominio del ideal intelectual, digamos, científico, como eje, ¿no? Parece a veces una exageración de Torre de Marfil, pero de las consecuencias son las que estamos viendo. Carlos, nos hemos quedado sin tiempo. Mil gracias por este rato que compartiste con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre, a todos quienes nos están escuchando hoy. La tradición en este seminario es que vos cierres, o sea, contanos lo que quieras, es tuyo el cierre y nos vamos. Siempre, creo que está bueno que tengas la última palabra. Bueno, no, Y gracias de vuelta, simplemente, antes que nada. bueno, no, y simplemente decir que me parece que la universidad es un lugar que todavía vale la pena recuperar, pero que tenemos que actuar rápido para recuperarlo en las universidades que tenemos a mano, porque si no, no va a quedar más opción en muchos lugares que ir hacia otro tipo de instituciones, ¿no? De hecho, están surgiendo muchas iniciativas de profesores y gente que se está yendo de algunas universidades para armar grupos por fuera por falta de libertad o falta de clima para pensar, ¿no? Espero que eso no sea lo dominante y que finalmente se recuperen por lo menos algunos espacios. Ojalá que así sea. Mil gracias, Carlos. Bueno, Gracias, bueno, a todos ustedes que nos están escuchando y nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo. Gracias, Carlos. hasta luego. Chao.